8 en punto de la mañana, amigos, nos visitan esta mañana Karina Beteta, congresista de Fuerza Popular, Marco Arana, parlamentario del Frente Amplio. Ambos estuvieron ayer en la sesión del Foro del Acuerdo Nacional y, por supuesto, además, la congresista Beteta no preside la comisión, como lo dije equivocadamente. Ella es la coordinadora, ¿no?, para la instalación de esta comisión del caso Lavajato, que, bueno, elegirá pues a su presidente, pero de todas maneras la congresista la va a integrar. Gracias por estar con nosotros. Congresista Beteta, lo primero, en términos de la comisión Odebrecht, en realidad, la podemos llamar como sea, pero evidentemente las circunstancias nos están llevando por allí. ¿Cuándo va a estar instalada? ¿Quiénes la van a integrar? ¿Cuál va a ser la mecánica de esta comisión? Bien. Bueno, fui designada, ¿no?, para ser la que coordine para la instalación. El día 4 de enero a las 10 de la mañana ya se ha citado a todos los integrantes de las diversas bancadas. Es una comisión multipartidaria, por lo cual está integrado por todas las bancadas del Parlamento. Por Acción Popular está el congresista García Belaunde, de la misma manera por el Frente Amplio está el congresista Castro, por Peruanos por el Cambio el congresista Gino Costa, por el APRA Mauricio Mulder, de APP está la congresista Marisol Espinosa, por Fuerza Popular el congresista Albrecht y quien habla. Somos los que integramos la comisión Lavallato y están ya citados para el día 4 de enero. A las 10 de la mañana se estará instalando, en donde vamos a designar su junta directiva, que significa presidencia, vicepresidencia y secretaría. Y desde ahí empezaremos ya, me imagino, el que salga elegido podrá hacer el plan de trabajo para el inicio ya de las invitaciones, ¿no? Me imagino a todos los funcionarios involucrados dentro del gobierno. O sea, ¿qué significa? Todos los que han sido ministros en esa época, presidentes de los 3 gobiernos que comprometerían los hechos de corrupción a través de las coimas por las empresas brasileras, ¿no? De lo que sabemos, congresista Arana, son 3 gobiernos los involucrados, o funcionarios de 3 gobiernos, mejor dicho, de los señores Toledo, García y Humala. Solamente el señor García tendría algún tipo de representación parlamentaria actualmente. No es el caso del señor Humala, ni es el caso del señor Toledo. Hay quienes dicen que Mauricio Mulder no debería estar en esa comisión, que mejor dicho, no debería haber representación aprista. ¿Eso sería correcto? A ver, lo primero que hay que decir es que los indicios de corrupción señalan que serían 3 gobiernos, pero Odebrecht está incluso desde el gobierno de Alberto Fujimori. Entonces hay que valorar toda la información que hay al respecto. Segundo, está todo lo actuado por la Comisión Pari, que son, entiendo, aparte del informe en minoría, hay miles de folios que están en la bóveda del Congreso, se hayan lacrado según el informe que tenemos y que van a ser puestos a disposición de la comisión. Es decir, la comisión no comienza de cero, la comisión tiene que valorar lo que hay, más la información que está llegando de la Fiscalía Brasilera o de la Justicia estadounidense. Que según se conoce, lo del informe Pari es bastante útil, ¿no? Podría ser bastante útil. Y como usted dice, informe en minoría, porque el presidente del grupo de trabajo no dijo, bueno, yo firmo esto solito precisamente porque había actores políticos que representaban a los regímenes investigados, ¿no? Ahora, hay una gravísima responsabilidad, y se lo decía a la congresista Beteta, frente a la ciudadanía. En principio, la ciudadanía espera que la corrupción sea sancionada y castigada, ¿no?, que no haya impunidad. En segundo lugar, la ciudadanía espera que los fondos públicos que se usan en comisiones investigadoras del Congreso se utilicen bien. Y en esa perspectiva, por ejemplo, el hecho de que algunos miembros de la comisión hayan adelantado opinión, a mí me preocupa mucho, por ejemplo, que las declaraciones del congresista Mulder sean, ya, pongo las manos al fuego por Alan García. Tiene todo el derecho a lo mejor de hacerlo en su fuero interno o en su fuero partidario, pero si va a ser miembro de esa comisión investigadora, ya lo absolvió, ¿no? Lo mismo es la preocupación con las declaraciones que ha hecho Gino Costa, ¿no?, en relación al presidente de la República. Y entonces una gran preocupación es que cómo también puede comprometer efectivamente al actual presidente. Entonces yo creo que es muy importante que, para comenzar, sea multipartidaria, pero va a depender mucho de quién tiene la presidencia, quién tiene la secretaría,
va a depender mucho además de la pericia con la que conduzcan las investigaciones, para evitar que la investigación luego pueda ser una investigación con falta de credibilidad ante la ciudadanía, porque va a ser una investigación, ojo, investigación política, valorando pruebas que vienen de la justicia brasilera o de la justicia estadounidense y las propias que hayan en el Perú, pero va a ser una comisión política y entonces tener la mayor responsabilidad en la investigación que se va a hacer. ¿Qué dice Karina Beteta al respecto? En el sentido que efectivamente tenemos en un extremo la responsabilidad, como dice Marco Arana, de que esta investigación en lo que le toca llegue a buen puerto sin pues terminar absolviendo, defendiendo, ¿no?, a actores políticos de un lado. Y de otro lado, opiniones como la de Alan García, pero también opiniones como de gente como José Ugaz, que ha dicho, oigan, el Congreso de repente no se debería ya meter en estas circunstancias, dado que hay investigaciones fiscales avanzadas. Hemos tenido al nuevo procurador anticorrupción en los últimos días. La Fiscalía ya se encuentra en contacto con fiscales en Suiza. Por supuesto, se está pidiendo información a Brasil. En los últimos días se supo además que la información que la Fiscalía le pase, la Fiscalía de Brasil le pase a su par peruana, no podría ser compartida, entendemos, por el Congreso peruano. ¿Qué sentido real tendría una investigación o una comisión investigadora en estas circunstancias? Porque a veces, claro, uno dice, una comisión política tiene mucho más sentido cuando puede alimentar el trabajo de un ministerio público o cuando puede denunciar ante el ministerio público, pero si ya hay algo en paralelo que está avanzando de alguna manera y con cooperación internacional, ¿cuál es el sentido verdadero de una comisión de estas más allá de los titulares? Mira, yo entiendo la preocupación de algunos juristas, porque también en el caso Lava Jato no solamente son funcionarios del Estado que se habrían visto involucrados en los hechos de coimas, sino también habrían otros tipos de profesionales, que no olvidemos que el Perú ha perdido en casi todos los casos de arbitraje. Entonces hay muchos estudios jurídicos que han sido paralelamente asesores de las empresas brasileras, como también, por ejemplo, han asesorado al Estado. Hay un tema de sobrecostos y un tema de arbitrajes, a través, ¿no?, de proinversión. Adicionalmente, ¿no?, a las obras. La preocupación de ellos es que en el Congreso vamos a hacer un buen trabajo. Yo sí confío en los integrantes de la comisión por las experiencias que muchos de ellos tienen y eso es fundamental. De alguna manera están queriendo limitar el trabajo congresal y nosotros no podemos renunciar a un fuero tan importante como es la de la labor fiscalizadora y la del control político. Ahora bien, eso no impide a que nosotros podamos recaudar, ¿no?, toda la información que ya ha venido dándose en los ministerios públicos, tanto en el Brasil como en el Perú. La comisión, una vez instalada, tomaremos la decisión, por ejemplo, de reunirnos con el fiscal de la Nación para ver qué convenios podríamos hacer, ¿no?, para que ellos nos podrían facilitar la información reservada que ellos tienen, y lo propio también tengo entendido que la presidenta del Congreso, ¿no?, la congresista Luz Salgado, estarían haciendo los trámites para la firma de un convenio con el Parlamento brasilero. Y le digo esto porque yo formé parte ya de la comisión anteriormente donde presidía el congresista Pari. Entonces ahí hubo una imposibilidad de poder nosotros recoger información oficial de algunos parlamentarios de Brasil que querían declarar, pero no iba a ser una declaración formal, por lo mismo que no había este convenio. También decirle que el caso, por ejemplo, ha habido 3 informes en minorías, porque de alguna manera el congresista Pari también no aceptó algunas propuestas que quien habla y mi otro colega Hurtado habíamos propuesto para que podríamos haber tenido un mejor informe. Entonces, circunstancias por las cuales ha habido 3 informes y por el tiempo ya no se llegaron a votar en el Parlamento. Entonces, ahora, habiendo todo un trabajo que yo considero que es más del 50-60% que se ha avanzado en la Comisión Lava Jato del periodo legislativo 2011-2016, es una fuente muy importante de la cual vamos a partir todos los integrantes con información valiosa, información que ha llegado posterior incluso a lo que ya había terminado la Comisión Lava Jato que teníamos en el Parlamento. Entonces, toda esa información que ahora está en el Parlamento, nosotros no habíamos tenido conocimiento. Entonces, ahora todos esos insumos van a ser fundamentales para que podamos llegar. Lo que es cierto es de que involucran a 3 gobiernos con actos de corrupción a través de las coimas. Eso ya es una verdad, no es de que vamos a descubrir eso. Lo único que faltaría es identificar
quiénes serían esos malos funcionarios, exministros, expresidentes, no lo sabemos. Por eso es lo que vamos a entrar en esta investigación fundamental. Detengámonos un segundo, si me permite, Marco Arana. ¿Usted por qué no votó el informe Pari? Se está refiriendo a razones procesales, pero en ese momento usted integraba la bancada nacionalista. Estaba con Fuerza Popular. Con Fuerza Popular, ya. ¿Por qué finalmente? Lo que estoy señalando es de que estábamos de acuerdo en algunos puntos. No se entiende bien la razón, ¿ya? Estábamos de acuerdo en algunos puntos, pero el congresista Pari no quería aceptar algunas propuestas que nosotros queríamos incluir en ese informe. ¿Me puede dar un ejemplo, digamos, importante que justifique una decisión como esa? Por ejemplo, en el caso de Irsa Sur, considerábamos que había responsabilidad, pero esto ya va a ser adelantar opinión. Yo preferiría no quizás entrar por lo mismo que como voy a integrar esta comisión, entonces por ahí van a sacar. Pero no creo que usted adelante opinión si nos narra lo que ocurrió en la comisión anterior. Es un informe que ya está. Sí adelantaría opinión, y eso yo creo que el congresista Arana podría explicar. Si yo en estos momentos digo cuáles han sido mis propuestas, entonces diría, ya tiene una opinión, ya está sesgada, entonces por lo tanto no deberían integrar la comisión. Comprenderá que es legítimo también que los periodistas levantemos las cejas y digamos por qué Karina Beteta no firmó. Claro. No, sí firmamos, y incluso el congresista Pari es consciente de que en todas las sesiones he acompañado. Hemos aportado con todo los materiales que nosotros necesitábamos para esa comisión. Sin embargo, fue factor tiempo, como vuelvo a señalar. Llegaron informes muy importantes que solamente finalmente lo manejó el congresista Pari y no fue distribuido entre todos los congresistas, porque entendemos que llegó posterior a que ya habíamos culminado el informe, ¿no? Entonces, eso Pero usted está en líneas generales de acuerdo con lo que proyectó el informe de la minoría. Como vuelvo a señalar, en ese trabajo, lamentablemente por factor tiempo no se llegó a recaudar al 100% de toda la información. Recién llegaban informes que hubiera sido importante antes de la preparación del informe contar, por ejemplo, con lo que ocurrió en los Estados Unidos, con la incautación, igual de alguna manera que en Suiza ya se han congelado las cuentas de Odebrecht. Entonces, informaciones que recién están llegando. Por eso es importante ahora la comisión, que va a iniciar no de cero, sino tenemos un aporte de un 50% que es básico y fundamental. Son muchos los ámbitos en los que puede operar una comisión política, Marco Arana, y uno se pregunta si uno de ellos es, por ejemplo, demandarle al Estado tener o tomar medidas mucho más severas con una empresa como Odebrecht. A Brasil han negociado el pago con Estados Unidos y Suiza, el pago de la multa más grande de la historia, de la multa corporativa más grande de la historia, 3.500 millones de dólares. Nos acabamos de enterar hoy que en el caso de Panamá el gobierno ha dicho, ¿saben qué, señores? Ustedes, hasta que los canarios no canten exactamente los nombres y las circunstancias de todos los responsables, ustedes no vuelven a participar en ninguna licitación. Y mientras tanto, ceden su participación o venden o qué sé yo cómo será, ¿no?, en los proyectos que estén en marcha. ¿Podríamos desde la clase política impulsar una medida como esta? Porque el presidente de la República primero dijo, no todo lo de Odebrecht es corrupto, y de ahí, claro, parece que se ha reculado y ha dicho, bueno, mira, si por ejemplo en el caso del gasoducto hubo coimas, ese contrato se va a rescindir. ¿Cuál es la actitud que debería tener el Estado peruano frente a Odebrecht? La valla está demasiado alta, ¿no? Y quienes forman parte de la comisión deben saberlo, y en realidad todo el Congreso, porque esta investigación puede hacer la diferencia en un antes y un después frente a los temas de corrupción. No nos olvidemos que en los temas de corrupción muchas veces no dejan huellas, ¿no? Y entonces es muy difícil establecer quién fue el corrupto, quién fue el corruptor, encontrar las pruebas. Aquí lo extraordinario es que el grado de detalle al que se puede llegar con el esquema de corrupción suizo, con la colaboración de los propios brasileños, con la ruta del dinero, es, como usted dice, una oportunidad de oro. Esto no se... de oro literal. Y políticamente... hablando, ¿no? Digo que es una valla alta y puede marcar un antes y un después. No nos olvidemos, por ejemplo, que en el caso del fujimorismo, la vinculación a la primera etapa de gobierno de Alberto Fujimori sobre corrupción es gravísima. Entonces, el fujimorismo tiene una oportunidad política de mostrar que su actuación en la comisión investigadora marca un antes y un después respecto del posicionamiento que esta fuerza política quiere tener sobre la corrupción. O puede dejar en el camino la señal
de que a lo mejor se fue suave, políticamente no se quería pisar callos de socios, ¿no? Porque, por ejemplo, la responsabilidad de Alan García en este tema es algo que va a tener que investigarse. Si sale libre de responsabilidad, en buena hora, pero está claro que, por ejemplo, en el tiempo de Alan García se generaron esta famosa declaratoria de interés nacional de todas las hidroeléctricas. O casualidad, esas hidroeléctricas eran de interés de Odebrecht. Este gobierno, a mí me llama mucho la atención y hay que emplazar al ministro de Energía y Minas, que hace unas semanas estaba feliz anunciando por todos lados que las inversiones, el proyecto que tiene Odebrecht en el gasoducto sur, lo va a vender a una empresa canadiense, ¿no? Y entonces uno dice, bueno, ya está de salida, Odebrecht está lavándose las manos sobre el tema, y el ministro de Energía y Minas, que debería tener una actitud de estadista similar a la que están teniendo las autoridades de Panamá, diciendo, señores, si ustedes aquí en el Perú han corrompido ministros, gobiernos regionales, pues no nos olvidemos que algunas de estas obras de Odebrecht llegan además a espacios regionales y provinciales. En Ancash hay mucha tela por cortar. O sea, entonces aquí el ministro de Energía y Minas y en realidad el propio presidente del Consejo de Ministros debiera salir a tener una actitud, en este caso, soberana para el Perú y decir, mire, mientras OAS, Odebrecht y las otras empresas, Camargo, ¿no? Camargo, no nos olvidemos que sobre empresas brasileñas hay también indicios de que ha habido corrupción en el proyecto Puyango-Tumbes, donde se han gastado cientos de millones de soles y hay una comisión encargada en el Congreso de investigar lo que ha pasado en el proyecto Puyango-Tumbes y la misma persona que ha estado dando información en el caso de la corrupción de Odebrecht es la que aparece en las denuncias por corrupción que habría ocurrido en el proyecto Puyango-Tumbes. Entonces, lo propio del gobierno en este caso sería decir esto, señores, todos sus proyectos quedan en stand-by, los dineros que tienen puestos por garantías de sus inversiones, a cuenta de lo que se halle, porque aquí estamos ante uno de los casos de corrupción en los que además se juega la credibilidad del Estado peruano. No nos olvidemos que en el Perú, entre los 10 presidentes, según Transparencia Internacional, más corruptos de la historia, se halla Alberto Fujimori. No nos olvidemos que están investigados por corrupción Alan García, Alejandro Toledo, y ahora podría estar en curso también el propio presidente Pedro Pablo Kuczynski. Y entonces habríamos batido el récord de presidentes de diversos periodos que estarían investigados. Ahora, creo que hay que ser muy responsables. Estar investigado no quiere decir ser culpable. El concepto de presunción de inocencia debe estar, pero la valla que tiene esta comisión es altísima, porque por un lado tienen ya la información, como ha señalado Guillermo, de la autoridad judicial de Brasil, de las autoridades suizas, de la Administración de Justicia estadounidense. Aquí en el Perú no pueden hacer menos que la información que se les está colocando en las manos, ¿no? ¿Qué dice Fuerza Popular sobre Odebrecht? En ese caso, ¿tienen una posición asumida sobre cuál va a ser la demanda, la exigencia frente a la empresa? O sea, frente a lo que el Estado debería hacer con la empresa. Nosotros tenemos el encargo, ¿no?, del partido, de la lideresa, como también del pueblo, cumplir a cabalidad nuestra función fiscalizadora. Y aquí los que me conocen en el Parlamento saben que acá no vamos a blindar a nadie. Caiga quien caiga, tendrá que ser responsable. En esta oportunidad, el Congreso va a actuar objetivamente, sin persecución a nadie. Vamos a trabajar transparentemente, pero con la visión de que no podemos seguir permitiendo más actos de corrupción. Por ejemplo, yo sí discrepo, y aquí le digo al congresista Arana, que él no puede ir confundiendo. Quien habla no fue parte del gobierno de Alberto Fujimori, por lo tanto el partido Fuerza Popular no nos puede pretender señalar que nosotros seríamos parte de la corrupción ni nada por el estilo. Nuestras propias actitudes y nuestros hechos estamos demostrando que muchos que estamos en el partido Fuerza Popular hemos venido a combatir la pobreza del país, a luchar contra la corrupción, y es así como estamos actuando responsablemente. De la misma manera, nosotros no tenemos aliados ni socios en el Parlamento. Nuestros únicos aliados y socios son todos los peruanos. ¿No es el furgón de cola al fujimorismo, como dicen? De ninguna manera. Nosotros vamos a hacer, como digo, en esta comisión,
trabajar con objetividad, respetando el debido proceso. Lo que olvida el congresista Marco Arana, por ejemplo, es mencionar a sus socios, que sí de ellos son, Ollanta Humala, que también está involucrado en estos actos de coimas. Son 3 gobiernos que involucran. Claramente en todos los expedientes, tanto en el Brasil, Estados Unidos, en Suiza, mencionan claramente que son 3 gobiernos involucrados en las coimas, que tienen el gobierno de Alejandro Toledo, el gobierno del señor García y del gobierno de Ollanta Humala. Entonces está clarísimo los temas y no desviemos buscando el pasado o buscando culpables. Y es más, la diferencia en estos momentos de los actos de corrupción que pudo haberse dado en el gobierno de Alberto Fujimori es que en ese gobierno hubo videos y ahora no existe. Esa es la única diferencia, pero eso no significa que ahora sea menor la corrupción, ahora es mayor la corrupción. Tendríamos que discutirlo largamente eso, congresista, pero no vamos a entrar ahora a esa polémica. Ya lo pasado, pues, Marco Arana, como dirían. Lo que he recordado, Guillermo, es lo siguiente. Enrique, hay una responsabilidad muy grande. Y esa responsabilidad muy grande tiene además con deshacerse de la mochila, ¿no? Y yo no dudo de que, teniendo la valla alta, tienen la oportunidad para marcar un antes y un después. Vamos a verlo, ¿no? Nos tenemos que ir. Quiero pedirle a Rocío un par de minutos, siendo que es la única entrevista de la mañana, una breve reflexión sobre lo que fue el foro del Acuerdo Nacional ayer. Breve, por favor, para terminar. ¿Sirvió? ¿No sirvió? ¿Da para más? ¿Van a poder sentarse los partidos políticos y entregarle a la ciudadanía una visión de una democracia madura que, si bien puede tener pues oposición, no tiene que andar censurando necesariamente ministros a los 5 meses o bajo amenazas pues del cierre del Congreso del otro lado? ¿Se puede? Mira, lo que tenemos que tener claro, el rol del Parlamento son clarísimos, el control político y el control fiscalizador. El censurar a un ministro no significa que no tengamos esa capacidad y ese derecho, lo tenemos. Sin embargo, también debemos de señalar que Fuerza Popular viene actuando con madurez política y responsabilidad, y muestra de ello es nuestras acciones en el Parlamento. Muchos criticaban y decían que no íbamos a delegar las facultades, se les dio, decían no van a dar el voto de confianza, le dimos el voto de la confianza, a diferencia, por ejemplo, que sus propios aliados de campaña no le dieron el voto de confianza. Asimismo, en todos los diálogos, como un partido demócrata que es Fuerza Popular, va a participar, y es así como el día de ayer hemos participado representando a nuestro partido, Rolando Reategui, y quien habla. Yo considero que ha sido saludable, es viable, es positivo la reunión que se ha sostenido el día de ayer, y esperemos más bien que el Ejecutivo cumpla con los acuerdos que viene tomando la parte de todos los grupos de oposición, la sociedad civil, muchas autoridades que hemos opinado cómo deberíamos de combatir la delincuencia. La seguridad ciudadana tiene que ser uno de los roles primordiales y fundamentales. El día de ayer se ha puesto de conocimiento, el ministro se ha proyectado a 2 años, yo considero que en 2 años debe de terminar, no creo que va a ser el inicio a ese camino. Debemos de seguir implementando reformas para la lucha y combatir de una vez por todas la inseguridad ciudadana y dar a los peruanos una ciudad segura, y para que nuestros turistas también puedan visitar y saber que llegar al Perú es estar seguramente. ¿Sirve el diálogo, Marco Arana, para terminar rápidamente? La democracia está constituida no solo sobre el disenso y el debate, sino sobre el diálogo y sobre los acuerdos. Tal vez uno de los problemas principales que tenemos en el país es que se desconfía de la palabra y de las acciones y los compromisos de los políticos, se desconfía del hecho de que espacios tan importantes como este del diálogo pueda servir solo para la foto y para salir de la crisis política, cuando lo que ayer se ha reclamado es el fortalecimiento del espacio del Acuerdo Nacional, que no es el espacio propiedad del Ejecutivo, sino del conjunto de fuerzas sociales, políticas, de autoridades que componen el Acuerdo Nacional. Y en ese sentido yo creo que, aparte de que ayer, por ejemplo, se había propuesto que 2 temas fueran los que abrieran este espacio, que era el tema de inseguridad ciudadana y el tema de lucha contra la corrupción, por el carácter largo de las intervenciones, se ha quedado que se aborde el tema de lucha contra la corrupción el 5 de enero. Vamos a estar allí, pero además se ha planteado que se formen grupos de trabajo y que esos grupos de trabajo puedan, por un lado, desarrollar en detalle cuáles son las políticas públicas que queremos que se traduzcan en programas, en proyectos, en acciones concretas, y segundo, que además pueda hacer un seguimiento del cumplimiento para evitar
que este diálogo aparezca como un diálogo para salir de la crisis política que Para planteó la censura del ministro Saavedra, para salir de las urgencias. Si eso hiciera el Ejecutivo, sería un gravísimo error, porque sí hay que saludar, porque se especulaba mucho, por ejemplo, que Fuerza Popular no va a asistir al diálogo. Ha estado allí y, como ha señalado la congresista Karina Beteta, hay expectativas. Si todas las fuerzas políticas, en este caso la fuerza política que además tiene mayoría en el Congreso, tiene expectativa de que este espacio que reúne organizaciones de sociedad civil, gremios, empresarios, partidos políticos, iglesias, el Ejecutivo, el Legislativo, el Poder Judicial, llega a acuerdos, yo creo que tenemos que darle una señal al país. Pueden haber muchas diferencias, pero los principales problemas del país, educación, salud, vivienda, el tema del trabajo, el tema del medio ambiente, el tema de la lucha contra la corrupción y la inseguridad ciudadana, por lo menos deberían haber unos mínimos que nos junten a todos los peruanos para salir adelante. Perder, que creo que ha sido la censura a Saavedra, se podría pasar a un ganar-ganar, ¿no? Ojalá, vamos a ver si es que... Pueden haber nuevos tiempos y nuevos aires, pero depende de la responsabilidad política que todos asumamos, ¿no? Acá dependerá mucho del Ejecutivo, sobre todo, porque son los que están conduciendo el país. Y nos faltó hablar del diálogo del Frente Amplio, pero ya hablaremos de eso más adelante, Marco Arana. Marco Arana, del Frente Amplio, Karina Beteta de Fuerza Popular, gracias por acompañarnos esta mañana a hacer este recorrido tanto por la comisión Odebrecht, que se va a instalar, como por la instalación pues, de estos diálogos del Acuerdo Nacional. Vamos a ir a una pausa, regresamos de inmediato.